Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Violeta Ixchel Aguirre Olvera y yo voy a hablar de los 7 pilares. De acuerdo a esto voy a realizarme unas preguntas. El primer pilar es identificar. ¿En esto qué significa? Significa reconocer cuándo y por qué necesito información. Ahora, en cuanto a esto tenemos una actitud. Implica estar abierto a lo que son cuestiones de lo que ya sabemos. Y en cuanto a lo que son las habilidades, se trata de poder definir claramente lo que vamos a buscar. Ahora, las preguntas son las siguientes. ¿Sé reconocer cuando necesito buscar información para tomar una decisión o resolver un problema? Sí. ¿Puedo definir claramente qué información necesito? Sí. ¿Estoy dispuesta a cuestionar lo que yo creo saber y aprender algo nuevo? Sí, en lo que es mi primer carrera de enfermería debemos de estar constantemente actualizados. ¿Soy consciente de las lagunas de mi conocimiento en cuanto a algunos temas nuevos? Sí. ¿Sé distinguir entre lo que son necesidades de información urgente y una que puedo investigar después del tiempo? Sí, yo siempre tengo que tener prioridades. ¿Puedo convertir mi necesidad de información en una pregunta clara y específica? Actualmente me cuesta un poquito. ¿Sé cuándo necesito ayuda para aclarar lo que estoy buscando? Usualmente cuando necesito ayuda voy a utilizar pues personas confiables. En este dado caso a mis profesores cuando yo no encuentro fuentes confiables. El segundo pilar es alcanzar. Ahora aquí la persona se va a comprometer a encontrar esta información. De esta forma necesita saber dónde buscarla, por ejemplo, cómo utilizar herramientas como catálogos, bases de datos o internet, saber utilizar palabras claves o filtros de búsqueda. Las preguntas son, ¿conozco las fuentes confiables donde puedo buscar la información que necesito? Sí. ¿Sé cómo utilizar bases de datos, catálogos o motores de búsqueda? Para realizar lo que serían estrategias efectivas? Sí. ¿Estoy dispuesta a explotar lo que son distintas opciones para encontrar la mejor información? Sí. ¿Conozco la diferencia entre buscar en Google y buscar en una base de datos académica? Sí. Más que nada, en Google nos vamos a encontrar una sobrecarga de información. Pero esto no significa que toda la información sea verídica. Sin embargo, en lo que son bases de datos académicos, toda la información es comprobada. ¿Sé cómo aplicar filtros en una búsqueda para obtener resultados más relevantes? Sí, actualmente sí, y esto la verdad es que es gracias a mis profesores y a lo que estamos estudiando. Utilizo sinónimos o términos relacionados en cuanto a lo que son las primeras búsquedas. Si no dan buenos resultados, sí. ¿Pido orientación si no sé por dónde empezar a buscar? Sí, más que nada a mis profesores. El tercer pilar es planificar. Este tercer pilar nos debemos de preguntar por qué es tan importante. Esto se trata de una búsqueda que no es al azar. Hay que organizar el proceso, elegir fuentes confiables, definir tiempos y establecer estrategias de búsqueda. Esta actitud va a tener una planificación optimizada de los resultados. Las preguntas son, antes de buscar información, ¿hago un plan o hago una forma improvisada? Yo siempre realizo un plan. ¿Sé qué pasos debo de seguir y en qué orden? Sí. ¿Soy capaz de organizar mi tiempo y recursos para obtener la información que necesito? Sí. Antes de investigar, pienso en qué tipo de fuentes necesito, libros, artículos, entrevistas, etc. La realidad es que no. Mi plan de búsqueda es, defino si va a ser en línea o físico. Si va a ser en físico, por ejemplo, una biblioteca Vasconcelos. Yo llevo mi libretita y anoto los libros que yo estoy encontrando de acuerdo al tema que yo necesito saber. De esta forma yo voy a los estantes en donde se encuentran los libros, selecciono los libros que yo necesito, me voy a una área para poder leer cada uno de ellos y de esta forma seleccionar cuál tiene información relevante o cuál no tiene información relevante para mí o es desactualizada, etcétera, etcétera. La que no es relevante para mí la hago a un lado y empiezo a hacer como resúmenes
de la información que yo necesito. Posteriormente, si yo no voy a poder adquirir ese libro y ya se me fue el tiempo, lo que hago es sacar fotos y los procedo a acomodar en su lugar. Para esto, defino lo que serían libros, artículos, entrevistas. La realidad es que no. O sea, si tiene la información que yo necesito, a mí no me interesa si son libros, artículos, entrevistas, mientras que sea confiable. Ahora, otra pregunta. ¿Establezco metas y plazos reales para cada etapa de mi búsqueda? Sí. Tengo un método para anotar lo que yo busco, dónde lo busqué y dónde y en dónde lo estoy encontrando. Sí. Sé ajustar mi plan si no tengo buenos resultados. Sí. El otro pilar es recopilar. Luego de esto, vamos a ver qué son conductas y habilidades que esto va a implicar. Implica ser ético, respetar los derechos de autor, organizar bien la información. De esta forma también citar correctamente, tomar notas útiles y evitar siempre el plagio. Ahora, las preguntas. ¿Tomo notas correctamente y de forma organizada? Sí. ¿Cito las fuentes que utilizo y respeto los derechos de autor? Sí. ¿Recojo solo la información relevante y me quedo, o me quedo con todo lo que yo encontré? No. Siempre es la información relevante y filtro. ¿Registro los datos completos de cada fuente, autor, título, fecha? Sí. ¿Sé para qué sirve cada fragmento de información que yo estoy guardando? Sí. ¿Parafraseo o resumo correctamente sin copiar literalmente? Sí. Es algo que ya vas aprendiendo con el tiempo. Me aseguro de que cada dato que uso pueda verificarse siempre. El quinto pilar es evaluar. A veces encontramos muchísima información. De esto, ¿cómo vamos a saber cuál información es útil? Este pilar nos va a ayudar a evaluar y analizar la calidad y la pertinencia de la información. Debemos de hacernos preguntas. ¿La fuente es confiable? ¿Es actual? ¿Es objetiva? Esto requiere una actitud crítica y habilidades analíticas. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuestiono la calidad, veracidad y actualidad de la información que encuentro? Sí. ¿Puedo comparar distintas fuentes y seleccionar las más confiables? Sí. ¿Soy capaz de reconocer si una fuente tiene sesgos o intenciones ocultas? Actualmente sí. Me pregunto quién es el autor de una fuente o de qué nivel de autoridad tiene en el tema. Sí. Identifico si una fuente está influenciada por una ideología o por intereses particulares. Sí. ¿Soy capaz de abandonar lo que son las fuentes que ya no necesito? Sí. Como ya dije, es cuestión de mi elección. La información que yo no necesito, la desecho. ¿Comparo varias veces fuentes antes de llegar a una conclusión? Sí. El sexto pilar es administrar. ¿Qué significa el administrar? La información significa organizar, almacenar y clasificar lo que estamos recopilando. De esta forma se puede usar carpetas digitales, gestores de referencia como ya hemos visto, Zotero, Mendeley, que siempre tienen todo accesible y todo bien citado. Las siguientes preguntas son: ¿organizo y guardo la información para obtener y después consultarla fácilmente? Sí. ¿Uso alguna herramienta para clasificar mis documentos o referencias? Usualmente yo obtengo mis documentos físicos. No me voy tanto a lo que serían las plataformas digitales.